Hey, ¿qué más pues, frañoleros? Espero que todos se encuentren muy bien. Y bueno, hoy es un día súper especial, pues vamos a ir a hacerle la visita a una señora súper importante acá en París. Y bueno, quiero que conozcan un poquito sobre ella y que disfruten este video. Así que quiero darle la bienvenida a todos ustedes a otro capítulo más de Frañoleando. Bueno, parceros, si ustedes se leyeron El Principito, bueno, este no es un elefante. Es para decir que hay un policía acostado. Ah. Bueno, parceros, les cuento que nos vamos o estamos dirigiéndonos al distrito número 7. Allí nos vamos a encontrar con aquella chica que les decía y bueno, les estaré contando y mostrando un poquito de nuestro recorrido. Así que no se desesperen, que ya volvemos. Bueno, les cuento que hacia las afueras de París las vías son utilizadas para otras cosas, no solamente para transporte de personas, sino también transporte de mercancía, de autos y de implementos de construcción, entre otras cosas. Ya dentro de la ciudad como tal, dentro de las vías del metro, sí no es posible transitar con este tipo de objetos. Les cuento que esta señora pensaba radicarse en otra ciudad, pero ya lleva viviendo en París ya hace un largo tiempo y creo que de aquí ya no se va. Bueno, les cuento que ya llegué al lugar de encuentro con esta majestuosa señora. Espero que la disfruten, que conozcan mucho más de ella y que bueno, algún día ustedes también la conozcan. Y con ustedes, la señora Eiffel. Esta es una estructura de hierro construida por el señor Gustave Eiffel para la Exposición Universal de 1889. Su construcción tardó aproximadamente 2 años y 3 meses, y los artistas de la época la veían como una monstruosidad en comparación con la arquitectura del momento. Fue utilizada en pruebas del ejército francés como antena de comunicación, y en la actualidad aún sirve como antena de radio y televisión. Cuenta la historia que en la época de la invasión alemana se pensó en destruirla y que los franceses cortaron los cables de los ascensores para evitar que Adolfo Hitler subiera hasta la cima. Si tú llegas a París y deseas subir a la Torre Eiffel, te cuento que los precios varían dependiendo de la época del año y están aproximadamente entre 5 y 26 euros. Y como sugerencia personal, compras los tiquetes por internet, pues se hacen largas filas para poder subir a este majestuoso monumento. Bueno, y nos encontramos en la Plaza de Trocadero en París. Y esta plaza tiene su nombre de Trocadero debido a una isla española que se llama Trocadero. Bueno, y esta plaza es súper turística. Acá vienen todos a tomarse su foto con la Torre Eiffel debido a que tiene una magnífica panorámica y de donde se puede divisar de un lado el Hospital de los Inválidos, Invalides, y la Torre Eiffel, por supuesto. Y también al fondo se logra ver uno de los edificios más altos de París, que es el Montparnasse. Oiga, y esta plaza es tan turística que hasta acá llegó el mismo Adolfo Hitler a tomarse una foto con la Torre Eiffel. Bueno, y con esta belleza a mis espaldas quiero comentarles que este era uno de mis grandes sueños cuando era niño. Quería conocer la Torre Eiffel, vivir un tiempo en esta hermosa ciudad, caminar por sus calles, conocer más de su cultura. Todo esto se dio debido a la historia que tiene este país, que tiene esta ciudad y también a todo lo que refleja cada uno de sus rincones y todo eso que transmite.
de amor, de belleza. Todo eso me inspiró a que este sueño se hiciera realidad y bueno, ya de adulto se dio. Sí me hubiera gustado que de pronto se hubiera dado antes, pero creo que la vida te da todo en su justo momento, en el tiempo que era, y creo que de pronto necesitaba un poco más de madurez para poder llegar a estas tierras. Así que yo creo que si vos sos de esas personas que tienen esos sueños, que a veces piensan como yo en algún momento, que son imposibles, son muy difíciles de cumplir, no los dejes pasar. Seguí trabajando fuertemente por ellos, porque lo más seguro es que la vida te los va a poner en el momento no que tú quieras, porque de pronto no es el momento indicado, sino en el momento que para la vida sea el correcto. Bueno, y aprovechando que estábamos hablando de los sueños, quiero saludar a una de las personas que sigue nuestro canal, que se llama Sebastián Holguín. Y parcerito, quiero decirte que no dejes de soñar, que sigas trabajando por tus sueños, que lo más seguro es que vendrás a conocer lugares como este y muchos otros lugares del planeta Tierra. Así que ánimo, métele ganas al estudio, no olvides a tu familia y seguí construyendo con ellos todo eso que todos en tu familia quieren. Hey, las mejores, Sebas, y bueno, muchos saludos desde París. Parceros, les cuento que estos son los campos de Marte o Champs de Mars, y su nombre tiene origen en los campos de Marte de Roma. Bueno, yo no sé imitar mucho a los cuervos, pero creo que así hacen. Y estos campos son muy populares acá, sobre todo en épocas de verano, de primavera, donde las personas pueden salir a hacer sus picnic y empezar a disfrutar como de esos buenos climas. Así que todos los jóvenes, familias, adultos vienen acá a sentarse en la grama y disfrutar de la hermosa Torre Eiffel. Y bueno, estas 24.3 hectáreas que ahora son utilizadas para la recreación y compartir con la familia y amigos, antes eran destinadas para el cultivo de hortalizas. Bueno, y debido a que acá al lado se construyó la escuela militar en 1765 aproximadamente, se pensó en utilizarse como un campo de maniobras militares. Oiga, de verdad, yo pensando, acá en París las cosas son como bastante viejas, ¿no? Y cuenta también la historia que en 1791 ocurrió una gran tragedia, donde aproximadamente 50 personas perdieron la vida y un centenar de ellas quedaron heridas debido a que se reunieron un grupo de personas a exigir el final de la monarquía y a pedir también que Francia se convirtiera en república. A lo que la Asamblea Constituyente ordena la dispersión de la manifestación y el alcalde de París decreta la ley marcial. Esa ley marcial le da poder a las personas que iban a disolver la manifestación de utilizar armas letales. Bueno, y les cuento que antes, cuando yo llegué acá a París, no existían estos vidrios. Estos los pusieron debido a diferentes acontecimientos que han sucedido en Europa, y para proteger a todas las personas que ingresan a la Torre Eiffel, pues decidieron poner a todo alrededor este tipo de vidrios y con diferentes cámaras de vigilancia. Bueno, les cuento que si ustedes quieren llegar hasta acá, hasta la Torre Eiffel, entonces deben de tomar el metro línea 6 o línea 9 hasta la estación Trocadero. Si no, pueden tomar el RER C hasta la estación Champs de Mars. Les
sugiero, si ustedes vienen a París, no tomen taxi, son sumamente caros. Mientras que si ustedes toman un Uber, les puede salir más barato. Y bueno, y aquí el Uber funciona con total normalidad, no tienen problemas de tomar Uber. Pero también hay otras diferentes formas de transporte que pueden utilizar: bicicletas, monopatines, bueno, entre otras. Y bueno, les sugiero que descarguen Citymapper, que es una aplicación súper buena que les va a decir cómo pueden llegar hasta ciertos lugares, cuál sería el precio y cuáles serían las mejores opciones de transporte. Y bueno, como ya entramos al transporte, es necesario utilizar nuevamente la máscara o el tapabocas, o masque, como se dice en francés. Bueno, parceros, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Como ven, ya estoy dentro del transporte, así que tengo que tener el tapabocas porque hay que ser precavidos también en los espacios cerrados. Entonces, lo primero que quiero decirles, si les gustó, denle un like a este video. Recuerden pasarse por mi canal y darle en la campanita para que les recuerde cuando subimos un nuevo video. Y si usted no está suscrito, suscríbase.